Hola, soy Paulina Feltrín. Y yo, Valeria Benavides. Sentirnos bien se ha vuelto súper complicado, así que aquí estamos nosotras para hacértelo fácil. Te invitamos a escuchar Ajá, el podcast en el que compartimos nuestros propios tips para vivir sanas y plenas, mientras platicamos con las personalidades más relevantes en temas de salud y bienestar, quienes ofrecen consejos prácticos, recomendaciones sencillas y herramientas revolucionarias para inspirarte a encontrar respuestas. Decir ajá es que nos caiga el 20. Te esperamos todos los martes. Y descubre tus ajá moments con nosotras. Hola Nacho, bienvenido a Ajá Podcast, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pau? Encantado aquí de estar contigo. No, pues más feliz yo. La verdad es que este es un tema que me encanta, me apasiona y la verdad es que es bien difícil encontrar a un médico gastroenterólogo que esté dispuesto a hablar de estos temas, así que le tengo muchísimas ganas a esta conversación. Y quiero entrar ya de duro en materia para que toda la gente que nos escuche empezarnos a familiarizar con este tema de la relación cerebro-intestino y el mindfulness y cómo las emociones afectan en todo este tema, ¿no? Pero entrando así en materia, sabemos que en México se estima que 30% de la población tiene enfermedades relacionadas con el síndrome del intestino irritable. Yo imagino que en Argentina, donde tú eres, los datos han de ser similares porque creo que es algo que está pasando en todo el mundo tiene gastritis, colitis y demás, ¿no? Y como te decía como gastroenterólogo, yo creo que en tu práctica constantemente ves a personas que han pasado por un diagnóstico, por otro, han probado distintos medicamentos, se mejoran un ratito, les regresan. ¿Cómo es que tú percibes esto y que de pronto algo pasa que decides, tengo que empezar a mirar la gastroenterología no solo desde lo exclusivo que es el aparato digestivo, sino incorporando otras técnicas? Bueno, gracias. Muy bonita esta pregunta, porque en cierta manera, si bien está en relación con mis consultantes, mis pacientes, tiene que ver un poco también con mi vida personal, digamos, porque es real de esto, ¿no? De que está todo interconectado, pero muchas veces en la universidad o en las especializaciones, esto como que se pierde y a uno queda sesgado a veces por el aparato, ¿no? en el cual se especializa o el órgano o lo que fuese. En mi caso la gastroenterología, y un poco a veces por otros caminos vamos reconectando y volviendo a integrar esta visión completa del ser humano. Entonces, en realidad, esta idea del eje intestino-cerebro y este tipo de entidades, ¿no? Como el síndrome intestino irritable, que también contabas que en México que es de un 30 o un 20%, en realidad es una problemática mundial. Son cifras que no solo en México, en Argentina, sino a nivel mundial, se dan este tipo de entidades. Y claramente están, de hecho, están relacionados con esta problemática del cerebro, no solo del intestino, ¿sí? Y hace no tanto tiempo atrás, este grupo de entidades se empezaron a llamar dentro de las palabras médicas como trastornos del eje cerebro-intestino-microbiota y dejaron de ser lo que se llamaban antes patologías funcionales, o sea, como si fuera un problema solo del funcionamiento, y sino porque empezamos a tener más información de esta interacción entre el órgano intestinal, ¿sí? Su segundo cerebro, porque también tiene su cerebro, el intestino, que se llama sistema nervioso entérico, y la comunicación con el cerebro convencional, por alguna forma de llamarlo, ¿no? El sistema nervioso central. Y cómo entra también esta palabra rara que es mindfulness, que quizás tu público la conozca, que tiene que ver con esta práctica meditativa de estar presentes en el momento presente, cultivando la ausencia del juicio, ¿no? de lo que nos acontece en el día a día. Y cómo todo esto se relaciona con patologías como el síndrome de intestino irritable. Bueno, en realidad yo llegué a mindfulness primero por un estado de lo que llamamos en medicina un síndrome de burnout, de tanto trabajar como médico, recién recibido, estaba con muchas horas atendiendo pacientes, durmiendo muy poco y demás. Allí fue cuando conocí el mindfulness, lo descubrí y lo empecé a practicar a través del curso de 8 semanas tradicional, y allí me encontré con múltiples beneficios que vinieron a mi vida, sin que nada de lo de afuera hubiese cambiado, ¿no? Porque a veces parece eso, ¿no? Que como que tenemos que patear el tablero y dejar todo, y es la única forma de salir de este tipo de problemáticas relacionadas con el estrés crónico, ¿no? Que tanto está en boga
con estos últimos tiempos. Y allí fue que no solo el mindfulness entró a mi vida, sino que encontré que había un montón de estudios publicados que nunca me los habían enseñado, ni en la universidad ni en ningún otro lado, pero que estaban ahí. Eh, digo, estos estudios en relación a las patologías digestivas de este tipo que charlábamos, como el síndrome de intestino irritable, y que podían beneficiar a los pacientes. Entonces, ahí fue un poco el puntapié con el cual yo intenté empezar a profundizar en esto. Me formé como instructor de mindfulness para poder transmitírselo a mis pacientes y, bueno, obviamente a las personas que muchas veces también por trastornos de ansiedad y estrés crónico se acercan, digamos, a este tipo de disciplinas y prácticas. Así que, en cierta manera, mi búsqueda entró por ahí, y por eso hoy yo si veo una persona que está con este tipo de dolencias, no solo le puedo sugerir cierta medicación o cierto plan alimentario, del cual hay muchos que ciertos protocolos específicos pueden ayudar también para el síndrome de intestino irritable, sino que también les propongo que puedan ir incorporando esta práctica meditativa, ¿sí? Así como también es muy beneficioso el yoga, por mencionar, ¿no? Otro tipo de prácticas que también están relacionadas, ¿no? con esta idea de ir hacia adentro y empezar a gestionar nosotros mismos nuestra propia salud, porque en definitiva de eso también se trata, ¿no? Claro, y me encanta cómo lo responde Nacho, porque amo este tema de regresarle una parte de la responsabilidad al paciente, ¿no? Como que estamos entrenados, por decirlo de una palabra, en donde vamos al médico y entonces el médico tiene todas las respuestas y yo no pregunto ni qué me están dando ni para qué sirve, yo asumo que él sabe y ya. Y creo que muchas veces es porque es más sencillo, es mucho más fácil delegarle la responsabilidad a alguien y creo que también, y ya tú me dirás, pero creo que también muchos médicos no quieren reforzar este tipo de prácticas porque toma más tiempo, ¿no? No es lo mismo decirte, tómate X medicamento por tanto tiempo y la gente va a ver resultados de una forma muy rápida y la gente en general no estamos dispuestos a invertirle tiempo, a saber que va a tomar algunas semanas, a veces inclusive meses, el poder restaurar la salud. Entonces me encantaría que nos dijeras cómo es que tú decides incorporar estas prácticas, ¿no? Porque si nos regresamos un poquito, yo en mi historia me acuerdo que la primera vez que me tuvieron un tema gastrointestinal, pues era colitis nerviosa, ¿no? Y entonces yo decía, güey, no estoy nerviosa, ¿no? Entonces no entiendo. Y en dado caso, si estuviera nerviosa y yo no me estoy dando cuenta, ¿cómo carambas eso está influyendo en si estoy estreñida, si tengo diarrea, si me duele? Platícanos un poco cómo es que sí existe una relación súper concreta con datos científicos de que lo que pensamos afecta cómo está nuestro intestino, nuestro esófago, ¿no? Porque también el reflujo entra por ahí, la gastritis, y viceversa, lo que yo como afecta lo que estoy pensando o cómo me puedo sentir. Completamente, está muy bueno esto que cuentas, porque en realidad siempre en cierta manera lo supimos, ¿no? Digo, que lo emocional o lo que pensamos, lo que sentimos, repercute en la panza y como se siente la panza repercute en nuestro estado de ánimo, ¿no? Porque a quién no le ha pasado, por ejemplo, no sé, de tener una entrevista de trabajo o ir a rendir un examen muy importante y tener que ir corriendo al baño, ¿no? Porque empezaban los dolores de panza. A ver, y eso hoy desde la neurociencia y desde la gastroenterología también lo sabemos muy bien en esta bidireccionalidad y en estas vías de comunicación que tiene tanto el intestino hacia el cerebro como el cerebro hacia el intestino. Tenemos, para que se entienda de manera más simple, como distintas carreteras o distintas, una autovía central, por una forma de decirlo, y distintas carreteras colindantes o colectoras, no sé cómo las llaman allí, pero que comunican tanto el cerebro al intestino y viceversa. Y estas van desde el nervio vago, del cual probablemente después hablaremos un poquito más en profundidad, que es un nervio en realidad muy importante porque inerva no solo el intestino, sino que multiplicidad de órganos internos, ¿sí? Y no solo eso, sino que está en suma interrelación con ciertos sistema de nuestro sistema nervioso general, ¿sí? Esto para que se entienda. Nosotros tenemos un sistema nervioso central, ¿sí? Como el director de orquesta, que para simplificarlo simplemente vamos a nombrar el cerebro, como si fuera solo el cerebro, ¿no? Este es el cerebro, la médula espinal y demás, pero empecémoslo en el cerebro.
Pero además del cerebro, hay ciertas estructuras que están dentro del cerebro y en otros ganglios y ramificaciones que se llaman sistema nervioso autónomo, ¿sí? Y como lo dice esta palabra, el sistema nervioso autónomo funciona en automático y se encarga justamente, entre otras funciones, de regular cómo están nuestros órganos internos, nuestra presión arterial, cómo estamos respirando, los valores de azúcar en sangre y un montón de cositas, ¿sí? De forma automática, para que todo funcione. Ahora bien, ¿y por qué menciono esto? Y Mencionar automático, lo que te interrumpa, Nacho, es no nos sí. damos cuenta que están pasando. O sea, es todo eso que estamos ¿Cómo? haciendo, es de lo que no nos damos cuenta que está pasando. O sea, todo eso que hace nuestro cuerpo sin que nosotros seamos conscientes, ¿no? Exactamente. El corazón, digamos, el sistema nervioso autónomo regula los latidos del corazón, por ejemplo. ¿Cómo late? Si late más rápido, más lento, en función de las necesidades del organismo, ¿no? Lo mismo con los pulmones, lo mismo con los movimientos intestinales, las secreciones de ciertas sustancias y demás para nuestra digestión, ¿no? Entonces, este sistema nervioso autónomo, a su vez, se subdivide en dos ramas para llamarlas simpática y parasimpática. ¿Y por qué voy con esto? Porque el nervio vago justamente es una de las primordiales de esta rama parasimpática. Y para simplificar algo todo muy complejo en pocos minutos, el sistema simpático es como aquel que de forma automática se activa ante situaciones de alerta, de estrés, de peligro, ¿no? Para que nuestro cuerpo pueda responder y acomodarse y dar una respuesta. Y el parasimpático es justamente la contrapartida, quien se regula y gestiona en momentos de tranquilidad, de calma, de bienestar, de contemplación, de descanso, ¿no? Y estos dos sistemas tienen que estar equilibrados, ¿sí? Equilibrados, no es que ni uno es bueno y el otro es malo o viceversa, pero deben estar equilibrados. Y lo que sucede habitualmente muchas veces es que se desajusta ese equilibrio, se desequilibra, ¿sí? Y predomina por nuestro tipo de vida, nuestro modelo de vida, ¿sí? Y distintas cuestiones que nos acontecen y cómo interpretamos esa realidad que nos rodea, en pos de este sistema de alerta, ¿no? Y por eso es que hay tantas patologías o entidades de salud relacionadas con el estrés crónico, ¿sí? Con este estrés que nos presenta amenazas continuas todo el tiempo y nosotros las interpretamos como tal, y eso después, cuando no se vuelve a equilibrar, a restablecer, ¿sí? Esa balancita, nos trae un montón de problemáticas. Dentro de ellas, una de ellas más conocidas es el síndrome de intestino irritable. Y me fui un poquito por las ramas, pero para que pudieran entender esa relación. El nervio vago, justamente, que estábamos hablando de la comunicación entre el cerebro y el intestino, fíjense que está muy relacionado con el sistema parasimpático. Y digamos, las prolongaciones del nervio vago llegan hasta las células intestinales, ¿sí? Hasta las células intestinales. Y pueden percibir lo que el intestino está sintiendo. No solo eso, sino que también hay interrelación con ese segundo cerebro que tiene el intestino, que se llama sistema nervioso entérico. Es una red neuronal que está entre las paredes de ese intestino, ¿sí? Y también sensa los movimientos, libera ciertas sustancias dentro de la luz intestinal, nos permite regular la digestión y un montón de cuestiones. Entonces, ahí fíjense que tenemos toda una carretera que es a nivel del sistema nervioso, ¿no? O sea, neuronal. Pero además tenemos otro tipo de comunicaciones entre el intestino y el cerebro. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nuestro intestino tiene células que liberan hormonas, ¿no? Las hormonas son sustancias que viajan por la sangre o cerquita a los órganos cercanos y le mandan una señal. Son como mensajeros, un mensaje que llevan a otra parte del organismo, a otro órgano. A veces también hay neurohormonas, ¿no? O sea, que llevan al cerebro, ¿sí? Entonces, fíjate esta comunicación a través de la sangre, que es a través de hormonal. Y hay otra comunicación que tiene que ver con todo nuestro sistema de defensa, ¿sí? Nuestro sistema inmunológico, donde ciertas sustancias que se interrelacionan, a punto de partida también de lo que liberan la cantidad de microorganismos que conviven en ese intestino, que se llama microbiota intestinal, ¿sí? Liberan un montón de sustancias que pueden ser proinflamatorias, es decir, que estimulan muchísimo más la inflamación y la defensa continua del organismo, y esto está muy relacionado con todo este estrés crónico. Fíjate cómo está todo conectado, que nos llevan a cierta inflamación de bajo grado, que hoy en día cada vez se conoce más que toda esta inflamación de bajo grado tiene relación con multiplicidad de enfermedades y entidades. Entonces, fíjate como que esas
se llaman citoquinas, esas sustancias inflamatorias también viajan y también pueden hasta inflamar el cerebro, ¿no? O sea, lo que se llama la neuroinflamación. Por eso, si nuestro intestino está crónicamente inflamado, con esa inflamación de bajo grado también, predispone a que nuestro cerebro esté inflamado. Y hasta incluso hoy hablamos de ciertas patologías cerebrales que tienen que ver a veces como punto de partida en ese desequilibrio microbiano que produce y genera, establece estas citoquinas inflamatorias y nos llevan a la neuroinflamación, como el Parkinson, el Alzheimer, la esclerosis múltiple, entre algunas otras, ¿sí? De las cuales cada vez hay más evidencia que pareciera ser que todo va hacia ese terreno. Entonces, fíjate cómo es esta gran conexión entre el cerebro y el intestino y el intestino y el cerebro. Volviendo al nervio vago, además, para que se vea la magnitud de esta relación, el nervio vago tiene, digamos, fibras que mandan señales desde el cerebro hacia el intestino, ¿sí? Pero también fibras nerviosas que reciben, es decir, que llevan información del intestino al cerebro. Y fíjate, Pau, que en realidad el nervio vago tiene el 80% de la información que lleva es desde el intestino hacia el cerebro. Entonces, fíjate cómo todo está conectado, que hasta si queremos complejizar y meternos más en todos estos líos de intercomunicación, hoy en día hasta se están viendo protocolos de investigación en personas, ¿sí? Luego de estudiarse en animales, de cómo ciertos microorganismos particulares llamados probióticos, que dentro de las jergas se llaman psicobióticos. ¿Por qué psicobióticos? Porque se dan por boca, llegan al intestino, ¿sí? Son microbios particulares, estos probióticos que interactúan con el resto de los bichitos que hay ahí, liberan ciertas moléculas y sustancias que interactúan con el sistema nervioso que después va a llegar información al cerebro y, por ejemplo, pueden mejorar síntomas en una persona que tiene depresión o que tiene ansiedad, ¿no? Un trastorno que hasta el día de hoy, bueno, se entendía como prioritario, ¿no? Del sistema nervioso. Y así puedo puedo parar ahí seguir abriendo ramas, ¿no? Pero... O sea, me encanta porque este tema me apasiona y totalmente de acuerdo en que una vez que entendemos que existe eje, ¿no? Y esta súper carretera de información, podemos empezar a darnos cuenta que nuestros síntomas que parecían aislados realmente tienen mucho más en común de lo que pensábamos, ¿no? Y esto que tú dices es súper cierto, ¿no? Cada vez hay más estudios que lo comprueban que leaky gut es leaky brain, ¿no? O sea, como que intestino permeable lleva al cerebro permeable también, ¿no? Y esto quiere decir que todas las sustancias se están fugando y entonces nos estamos intoxicando y no nos damos cuenta. Entonces, muchas personas que a lo mejor sufren de colitis o de gastritis o de reflujo, también tienen niebla mental, también tienen ansiedad, también tienen estos temas. Y me gustaría mucho, Nacho, que nos explicaras cómo es que, ya nos dijiste que es el nervio vago, y ya nos dijiste de esta supercarretera y microbiota, y nos extendimos súper bonito. ¿Qué pasa con esta gente que tiene estas condiciones gastrointestinales, ¿no? Que sí, ya nos dijiste que hay un segundo cerebro en el intestino, pero que tienen mucha mayor sensibilidad, ¿no? Porque realmente lo que está pasando es que hay personas que estás comiendo lo mismo con tus amigos, con tu pareja, estás viviendo prácticamente, entre comillas, las mismas circunstancias, y una persona tiene el estómago distendido, una le da reflujo, a la otra le da gastritis, a alguien no le da nada. Es como que hay un tema de una sensibilidad mayor al resto de las personas. ¿Esto tiene que ver con lo que nos decías del nervio vago o cómo lo podemos explicar? Bien, está buenísima esa pregunta. Eso que vos comentas, en términos técnicos de médicos, lo llamamos hipersensibilidad visceral. Es decir, para traducirlos, mayor sensación de lo que nos pasa dentro del tubo digestivo en general, para englobarlo entero, donde más se conoce es en el intestino, ¿sí? Y esto hasta incluso, para ponerlo de forma más gráfica, se han estudiado en personas que tenían esto, ¿no? Por ejemplo, un síndrome de intestino irritable, y en personas que no tenían ninguna dolencia digestiva, y a través de canolitas muy finitas se les ha introducido una especie de globito interno para poder generar la distensión del intestino, ¿sí? El intestino como un órgano hueco, y ver en distinta presión de distensión cómo sentían esas personas. Y justamente, Pau, lo que vieron los investigadores es que las personas
que no tenían ninguna dolencia, se los inflaba a ciertos milímetros de mercurio, que es como lo que mide cuánto se distiende ese globito, y a esa misma distensión se le aplicaba a las personas que tenían síndrome de intestino irritable. Quienes tenían síndrome de intestino irritable tenían dolor en ese momento, y si se les inflaba un poco más, se morían de dolor. Y estas otras personas sanas se los inflaba un poquito más y recién ahí sentían como algo que estaba pasando dentro de su intestino. Entonces, evidentemente, ¿sí? Hay mayor sensibilidad en estas personas, ¿no? Y esto también se ve a través de escáneres cerebrales, donde se ve como ciertas áreas del dolor están como más agrandadas, ¿sí? Todo esto es muy complejo como para simplificarlo en una sola cuestión, ¿no? Pero en parte esa hiperpermeabilidad intestinal aumentada tiene que ver, porque también eso lo que hace es perpetuar, en cierta forma, con esa disbiosis, ese desequilibrio microbiano y ese aumento de esa separación de las celulitas intestinales, hace que todas esas toxinas o productos, digamos, de la inmunidad que se van generando, y las citoquinas que hablábamos antes, van generando esa microinflamación de bajo grado. Entonces, ahí a nivel sensitivo, cuando hay inflamación, hay dolor en general. Entonces, esta sería una forma de explicarlo completamente simple, ¿no? Y que es lógico y que esto sucede. Pero también se ve que hay ciertas áreas cerebrales que están como más agrandadas. Entonces, es el huevo o la gallina, digo, es que sentimos desde el receptor, desde donde llega por la microinflamación, o es también que por distintos motivos, ¿sí? Nuestras áreas cerebrales relacionadas con el dolor están como más sensibles, más alertas. Y vos fíjate, Pau, cómo todo esto se relaciona con el estrés crónico, porque son prácticamente las mismas áreas. Y vos fíjate, Pau, cómo todo esto se relaciona con las emociones, porque, por ejemplo, las personas que sufren de síndrome de intestino irritable tienen más propensión a hacer trastornos de ansiedad, de depresión, ¿me explico? O sea, y viceversa, ¿sí? Y viceversa. Ahora, ¿quién es primero? ¿Quién viene después? Bueno, pues para mí, forma de ver es indistinto. Lo que tenemos que trabajar siempre es en conjunto, con la integridad de la persona. Por eso digo, yo soy gastroenterólogo y le puedo dar un probiótico a una persona para ayudarlo desde el intestino, pero también puedo ayudar a que gestione sus emociones, que gestione sus pensamientos, y esas áreas cerebrales que están relacionadas con la estimulación continua de pensamientos rumiantes, ¿no? que nos hacen entrar en preocupaciones y demás, para que desde arriba también ayudemos abajo, ¿no? Entonces es bidireccional. Entonces, fíjate que está muy, muy demostrado de cómo se siente más, ¿no? en estas entidades. Puse ese ejemplo puntual para no hablar de cada una porque sería más complejo y tardar 2 horas. Claro, Nacho. Y la verdad es que creo que está siendo muy fácil para quien nos escucha empezarlo a entender, porque muchas veces cuando llegas a estos diagnósticos, la gente es muy escéptica, ¿no? Y lo que nos enseñaron es algo específico, entonces cuando mucho te van a aceptar un cambio de alimentación, ¿no? Porque entonces como que les hace sentido, lo que como va al tracto digestivo y entonces eso me puede ayudar al reflujo, la gastritis, el colon, el intestino, lo que sea que vayamos a tratar, ¿no? Y entonces normalmente viene esta pregunta y este escepticismo y la duda de, es que me está diciendo que todo está en mi cabeza y no está en mi cabeza, lo estoy sintiendo, ¿no? ¿Qué haces con estos pacientes que están en otro proceso y que aún están muy en la parte médica? Porque también es cierto que al menos yo en mi búsqueda, Nacho, eres de los, si no el único gastroenterólogo que estoy viendo que realmente dice, esto es válido, esto aplica y esto es complementario al tratamiento médico. Porque creo que una cosa que sí quiero aclarar es que no estamos en contra de la medicina, tú eres médico, gastroenterólogo, y aparte de todo lo que tú haces, que tiene muchísima ciencia y que gran valor, gracias por vivir en esta época de la humanidad, hay que complementar, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para identificar estos pacientes que te dicen, no, doc, me duele, o sea, no está en mi cabeza, no lo estoy imaginando, no es que tengo estrés en la oficina? No, sin duda. Primero, a ver, es que la cuestión pasa por entender de que somos una integridad, ¿no? Entonces, también salir de esta dicotomía que a veces escucho de otros colegas o les pasa a muchas personas que consultan, donde consultan la panza, le hacen tal estudio y dicen, no tenés nada, ¿no? Lo tuyo es psicológico, anda al psicólogo como si fuera algo puramente mental, ¿no? Donde en realidad, además, la mente no podemos entenderla ajena al cerebro. ¿Me explico? Es decir, hay un órgano detrás y ese órgano hoy en día tenemos las neurociencias que lo investigan desde hace un montón de tiempo y cada vez se entiende más. Entonces,
que algo sea emocional no quiere decir tampoco que no tenga un correlato biológico, es decir, las emociones además tienen un montón de hormonas que se liberan, ¿no? Desde la dopamina, la serotonina y demás. Entonces, mi trabajo quizás viene por este lado, por tratar de explicarle a esa persona que pueda, y a tantos colegas, ¿no? Que escinden y dividen las cosas, donde está todo integrado. Entonces, es trabajar desde este lugar, explicándole que hay, en relación a lo que pienso, en relación a lo que siento, hay correlatos biológicos desde hormonas, de neurotransmisores, desde áreas cerebrales que se encienden más o se encienden menos, así como cuando uno tiene miedo y temor y ante una amenaza y demás, se encienden las amígdalas cerebrales muchísimo más. Y eso es que, ¿no? Probablemente eso ya han hablado en tu podcast, pero ¿a qué voy con esto? Digo, me parece que hay que trabajar en esto, en poder abrir puertas y no en decir, no, o esto no es así, o esta es la única forma, ¿no? Sino plantearle alternativas, porque en definitiva, digamos, quienes más se benefician de este tipo de cuestiones es quienes más pueden sumar herramientas, no quitar, no reducir la respuesta, decir, ah, no, bueno, sí, es solo la alimentación, no, bueno, es solo el fármaco, ¿no? La pastillita, es solo, no sé, ir al psicólogo o al terapeuta. No, es mucho más que eso, ¿sí? Y por eso hay que trabajar de manera multidisciplinaria. Déjame aclarar que no soy el único en esto, somos muchos, son varios gastroenterólogos, de hecho, puedo mencionarlo también al doctor Facundo Pereira, que es muy conocido en las redes con su programa, digamos, que Y de trabajo justo también. acaba de salir el episodio con él de su método. Ah, fenomenal que estuvo Facu, bueno, mirá qué bueno, qué bueno, qué bueno. Perfecto, entonces, bueno, un montón de cosas ya estarán explicadas con el episodio de él. No tanto, la verdad es que nos fuimos a otros temas, pero creo que este es excelente porque es como este seguimiento a esta parte de cerebro-intestino, súper explicado con datos científicos y con alguien como tú que es gastroenterólogo, ¿no? Y que te dedicas y que tu camino empezó por el fármaco, ¿no? Y entonces ahora nos estás hablando de cómo empiezas a ver que tus pacientes o los que tienen mayor éxito son los que incluyen otras prácticas, ¿no? Porque no es una o el otro, ¿no? Es un conjunto de cosas que ya tenemos la fortuna de tener acceso en esta época en la que estamos viviendo. Y estás hablando de esta parte de que hay algunas partes del cerebro en que están más prendidas. Por ejemplo, la amígdala, yo sé que es como este organelo del cerebro que identifica el estrés y entonces si eres una persona que está más propensa al estrés, tu amígdala es más grande que otras personas que ven la vida más ligera. ¿Cómo es que el mindfulness nos puede empezar a ayudar en estos temas gastrointestinales? Y si está comprobado que, por ejemplo, la amígdala se puede hacer más chiquita o que esta sensibilidad intestinal puede mejorar y a lo mejor ya toleramos el globito. Bien, buenísimo. Está muy linda tu pregunta. Hoy en día, déjame que empiece y hago una aclaración previa. La amígdala cerebral es una estructura, en realidad son dos, ¿no? Porque hay una de cada lado del hemisferio, de cada hemisferio cerebral, que serían en realidad como sitios del cerebro que se activan ante algún peligro, alguna amenaza o algo que llame mucho la atención. Porque antiguamente se creía que era como el sitio del miedo del cerebro, ¿no? Y en realidad es mucho más que eso, ¿no? De la amígdala. Entonces, un poco también para ir actualizando de toda esta información que se va renovando en la neurociencia, la amígdala es una de esas estructuras del sistema límbico, entre tantas otras, y está en relación con un montón de otras áreas del cerebro. Entonces, la amígdala es, como tú dices, antes personas que tienen estresores crónicos continuos, es decir, como amenazas permanentes, o que han vivido situaciones muy amenazantes, difíciles, también en la infancia, es como que quedan ciertos recuerdos ahí y queda como más activa, ¿no? Y se va a activar ante cualquier problema que tenemos en nuestra vida diaria. Entonces se ven esas áreas más grandes. Ahora, lo que se ve con la práctica de mindfulness, más allá de lo digestivo, es que quienes pueden incorporar esta práctica y realizarla de forma cotidiana, pueden ir activando ciertas áreas cerebrales, sobre todo la corteza prefrontal, ¿sí? Que empiezan a regular en menos esa amígdala. Es decir, como que le empiezan a mandar señales para que esté como más tranquila, que no se exacerbe tanto, ¿no? Que no se asuste tanto, por una forma de decirlo simple. Entonces, fíjate cómo está todo relacionado. Entonces, lo que se ve en los meditadores
incluso de largo plazo es que se reducen esas estructuras cerebrales de la amígdalas, que se encienden menos ante los peligros, y se enciende más la corteza prefrontal. Todo esto, hay otras estructuras como la ínsula cerebral, ¿no? Bueno, la corteza cingulada anterior, que está muy en interrelación con estas cosas. Por ejemplo, la corteza cingulada anterior detecta errores, ¿no? Y es como que ante un error es como que se emprende y se activa. Bueno, y todo esto está muy relacionado justamente con lo que le pasa a las personas con los trastornos digestivos. ¿Por qué? Porque la panza y los dolores es como que activan también estas áreas, ¿no? Entonces, por eso, desde la corteza prefrontal, cuanto más entrenemos y gestionemos desde el mindfulness, o desde la práctica meditativa que deseen, yo hablo de mindfulness porque es la que más se está estudiando en este tipo de cuestiones, empezamos a regular esa interacción del cerebro. Y de hecho, en personas, por ejemplo, para ir más a lo digestivo, en personas con síndrome de intestino irritable, se vio que quienes hacían un programa de 8 semanas de mindfulness mejoraban sus síntomas digestivos, ¿sí? Es decir, tenían menos dolores, iban menos corriendo al baño, mejoraban también su calidad de vida, pero también mejoraban las alteraciones relacionadas con la ansiedad, depresión, que muchas de ellas también tenían. Entonces, fíjate cómo está todo relacionado, por eso es tan importante. Y esto hasta incluso en estudios que son dentro del ámbito médico académico, en estudios donde tenemos grupos controles, es decir, no es que yo digo, bueno, estos pacientes yo les voy a dar mindfulness y después veo cómo se sienten mejor, ¿no? Sino teniendo en paralelo otro grupo donde se le hacía una intervención similar, pero que no era mindfulness, y veían cómo quienes practicaban mindfulness mejoraban más en relación estadísticamente que ese otro grupo que hacía otra actividad similar, ¿no? Estudiando siempre la misma problemática. Por eso también lo aclaro porque es importante, le da como más fuerza a este tipo de cuestiones. Sí, me hace mucho sentido, Nacho, porque una de las cosas cuando empiezas a estudiar esto de la respuesta del estrés y la respuesta de relajación, lo primero que te dicen es cuando estás en estrés, dejas de digerir la comida. O sea, la energía del cuerpo y la sangre se va a las extremidades porque en teoría lo que tendrías que hacer es correr y luchar por tu vida, ¿no? Y entonces lo que tú nos estás diciendo es que a través del mindfulness empezamos a estar mucho más en calma, estos sistemas que tenemos en el cerebro de estar en alerta, le dicen también al intestino, ya no hay mucho por qué estar alerta, y entonces es como dices al principio, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? Pues ataquemos a los dos, ¿no? Al huevo y a la gallina, a ver cuál responde primero. ¿Cuál es la diferencia que tú ves en tus pacientes y si has podido como que medirlo o tienes como una estimación de aquellos pacientes que se van por el camino, llamémosle tradicional, entre comillas, de exclusivamente quiero el fármaco y es lo que me va a servir, o aquellos que se animan a tratar prácticas de mindfulness o cualquier otra técnica de medicina mente-cuerpo y empiezan a entender que sus emociones no son malas, ¿no? Porque creo que también hay como este estigma de, uy, me lo provoqué yo, entonces ahora también empieza como un tema de culpa y demás. ¿Cuál es la diferencia en resultados entre estos pacientes? Está buenísimo. Déjame ahí que tomo también esto que tú traes, porque me parece que es sumamente importante aclarar que no hay emociones negativas o malas o dañinas, ¿no? Están mal llamadas. En realidad, la emoción simplemente es información digamos, una emoción cualquiera es una información que nos trae nuestro cuerpo y nuestros pensamientos que están interrelacionados en relación a algo que está sucediendo. Es más, te voy a traer algo más en relación a esto, porque todo esto, y esto déjame que te lo diga porque mucho no se conoce lamentablemente. Antiguamente se creían en que las emociones eran 7, ¿no? U 8, esto de las emociones universales y demás, y que están como, ya venimos de serie con esta capacidad de sentir esas emociones y decodificarlas según lo que estamos leyendo en la cara del otro. Esto hoy en día la ciencia demostró que en realidad no es tan así. En realidad las emociones se construyen y tiene que ver mucho el contexto cultural, el entorno familiar, etcétera, etcétera. El lenguaje, fíjate, Pau, que hay emociones que en alemán pueden tener un sentido y aquí no tenemos una traducción, como por ejemplo una emoción media rara, ¿no? Y rara de sentir, que en alemán tienen una palabra para definir
la alegría que uno puede sentir cuando el rival y archienemigo X le está yendo muy mal o está pasando por un problema. El típico ejemplo aquí en Argentina, bueno, somos muy futboleros, ¿no? O sea, River Boca le gana una final, no sé, los de River se alegran y además disfrutan del el dolor ajeno. Eso es una emoción, toda esa descripción. Y fíjate que en español no tenemos una palabra para definir eso. Los alemanes tienen una palabra para definir eso. Entonces vos fíjate cómo las emociones en realidad se construyen con el lenguaje, con el entorno social, cultural. Digo, traigo un ejemplo porque a veces es disruptivo esto de decir, no, hay emociones, viste, como que vienen dadas por la biología. Me voy un poco por los temas, pero me apasiona tanto esta cuestión del... Sí, Nacho, que yo, por ejemplo, a muchos de mis pacientes lo que les digo es, haz un diccionario de emociones, ¿no? Porque en el mundo de hoy estamos acostumbrados a miedo, alegría, dolor, o sea, son como tú decías, básicas, ¿no? Es que eso es un ejercicio excelente, Pau, porque en realidad vos lo que estás fomentando ahí es un concepto que trae Elisa Feldman Barrett, una neurocientífica, que es justamente esta que es ella una de las abanderadas de la construcción de las emociones, y que es el concepto de granularidad emocional. La granularidad emocional es la capacidad que tenemos de expresarnos esto de forma amplia y diversa en relación a las emociones, como si fuéramos artistas, ¿no? y supiéramos 200.000 colores y matices de colores, eso traducido en el mundo de las emociones. Y todo eso, Pau, déjame que te diga esto también, sabes que las personas que tienen mayor granularidad emocional tienen mayor bienestar emocional, ¿no? O sea, de la vida en general, y menores internaciones, menores problemáticas de salud. Entonces, ¿cómo no van a estar relacionadas las emociones con todo lo que nos pasa en el cuerpo, ¿no? Y hasta enfermedades a veces más estructurales, ¿no? Pareciera que esto nos cuesta verlo a los médicos, o por lo menos tradicionales, pero sin duda están interrelacionados. Vos me preguntabas antes qué diferencias veía en mis pacientes. Bueno, a ver, yo veo un poco lo mismo que traducen los estudios científicos, que es justamente, sobre todo lo que yo más veo, más allá del síntoma que puede estar todavía presente, cierto dolor ocasional o cierto disconfort, esa persona le cambió la calidad de vida en un montón de aspectos. No solo eso, sino lo que yo veo es que cambió la forma de pensar y encarar su problemática. Porque en definitiva ahí está la clave también de todo esto, ¿no? Y por eso también es que es algo de lo cual uno tiene que trabajar con uno mismo. Si uno no trabaja con uno mismo, esto no es magia, esto no va a cambiar por sí solo. Pero esa es básicamente la diferencia, ¿sí? Central que yo veo en aquellas personas que se comprometen, que hacen un programa de mindfulness, que practican, que siguen practicando, que se siguen sumando a los espacios de práctica, en diferencia de aquellos que, bueno, vienen, que cada vez en general son menos, ¿no? Porque con esto de las redes ya como que a uno lo buscan quien está dispuesto a este tipo de trabajos más internos, ¿no? No el que viene a buscar un diagnóstico y una pastillita para resolver todos los problemas. Oye, Nacho, y en este sentido dijiste algo bien importante que rescato, que es disciplina y constancia, ¿no? Yo creo que muchas de las personas que no se animan a hacer estos cambios es porque a lo mejor el fármaco es temporal, en algunos casos va a ser de uso crónico, ya tú eres el especialista, pero yo creo que adoptar estas prácticas de mindfulness es para toda la vida, ¿no? O sea, yo que, por ejemplo, sé que tengo este tema, tengo que estarme recordando de fortalecer mi tono vagal y tengo que hacer respiraciones. Y yo sé que si no medito, me salgo del huacal y entonces empiezo con algunos síntomas por aquí y por allá. Y sé que para mí es obligatorio, o sea, yo sí o sí tengo que meditar. Cuando tengo oportunidad, hago mis 40 minutos, pero cuando no, por lo menos tengo que hacer mis 15 minutos, porque si no, yo no funciono, ¿no? O sé que puedo entrar en este círculo vicioso de estrés que me va a sacar del camino por completo. Entonces, ¿cómo ves tú esta parte o qué les dices a tus pacientes? Dame 4 semanas, 8 semanas y vas a ver cambios. ¿Y cómo fomentar esta paciencia y esta disciplina? Bueno, primero, a ver, es también esto, ¿no? O sea, desmitificar de que, porque también a veces se acercan personas y dicen, no, bueno, pero no, yo ya intenté meditar, no puedo meditar, no puedo poner la mente en blanco, no puedo controlar mis pensamientos, ¿no? Y acá aprovecho a sacar estos mitos, ¿no? Porque a veces quedó muy instaurado de que meditar
es poner la mente en blanco, apagar la mente, controlar los pensamientos, cuando en realidad no se pueden controlar, no tenemos el poder de control o por lo menos no sé, multiplicidad de pensamientos, porque nuestra mente es autónoma y está buenísimo eso. De hecho, así surgen un montón de ideas creativas, ¿no? Entonces, en realidad, lo que sí podemos empezar a hacer es a observar nuestra propia mente e ir gestionando un poco ese tipo de pensamientos y esas respuestas mentales que da en automática y elegir a cuáles le damos más importancia y a cuáles no, ¿no? Y en eso es que nos ayuda mindfulness a gestionar. Entonces, en realidad un poco la invitación es hacia ese punto, salir de esos mitos o malas interpretaciones y en poder incorporar esto como un hábito más de nuestra vida diaria. Es como nuestra higiene mental y corporal, ¿no? Porque también está todo relacionado. A veces pensamos que es solo la mente. Es como decir, si alguien no se lava los dientes y probablemente a futuro tenga problemas y se le caigan los dientes, etcétera. Bueno, con esto es lo mismo, ¿sí? O sea, yo lo tomo como una higiene de nuestro cerebro, ¿no? Y nuestro cuerpo también. Y es eso lo que trato de transmitir para que esa otra persona pueda darle el lugar que se merece a la práctica diaria de mindfulness, así como que pueda hacer actividad física, ¿no? O sea, o que pueda tener una alimentación saludable. Son hábitos, y esos hay que construirlos. Por eso también a veces, nada, justamente necesitamos acompañamiento para poder incorporarlos en nuestra vida diaria. Un poco siempre la idea es va por ese lado. Acabas de decir una palabra que a mí me vuela la cabeza, que es el acompañamiento, ¿no? Justo en el programa de Facu, él hablaba de que crea esta comunidad, ¿no? Donde la gente está compartiendo sus progresos, qué le cuesta trabajo y demás. Y yo en todo mi proceso de sanación y de estudio, una de las cosas que más me ha sorprendido, porque además yo solía ser y todavía de repente me gana el ser individualista, me doy cuenta que hay infinidad de casos en los que la gente se sana o tiene avances sorprendentes por el hecho de sentirse acompañado, ¿no? ¿Cómo ves tú en tus pacientes el éxito del tratamiento, que es, ya dijimos, complementario, es toda la parte médica tradicional que tú ves de gastroenterólogo, más la práctica de mindfulness, en aquellos pacientes que tienen ese acompañamiento en casa y que a lo mejor en tus prácticas de los domingos se mete la familia completa o se mete la pareja, y aquellos que se sienten solos en el proceso? Es que sin duda, es que además como sapiens que somos sapiens, o sea, somos bichos, ¿sí? Animales de comunidad, necesitamos comunidad, necesitamos... Lo que pasa es que, bueno, yo creo que a veces en este sentido el capitalismo nos ha hecho mucho daño, ¿no? Con tanto individualismo, competencia, y en realidad hay que pensar más en términos de cooperación, ¿no? Entonces, a ver, yo sí, claro, hay un espacio que brindo todos los domingos que puedo estar, donde practicamos justamente en comunidad y donde doy una práctica o un par de prácticas de mindfulness y donde ahí se conectan de todas partes y muchas veces se conecta la familia entera, a veces las parejas y me escriben ¿no? O sea, y es esto, y es el abrir el espacio también para las dudas que surjan, las preguntas, las inquietudes. Porque cuando uno medita y practica, surgen cosas. Entonces, no es igual. Además, Pau, fíjate otra cosa, que muchas veces, a lo mejor esa duda que a mí me surge y que no me animo a preguntar porque, por el motivo que fuese, ¿no? A veces de temor a quedar en ridículo o de pensar de que no, pero al otro no le pasa. Esa misma duda le pasa a otra persona porque somos muy similares todos, ¿no? Y esa otra persona sí se anima a preguntar, entonces ahí cuando se abre el espacio, también sirve desde este lado, ¿no? De ir puliendo esa información que también necesitamos para ir mejorando nuestra práctica diaria de mindfulness. Entonces, es clave eso, el acompañamiento, el seguimiento, y también para estar más motivados, ¿no? Es todo, ¿no? O sea, mis programas donde son varios encuentros, es diferente de si es uno a uno, ¿no? Una práctica de uno a uno donde uno medio fiaca, es como que hay un compromiso con el otro, ¿no? Del estar presente también. Entonces yo creo que también a eso se debe tanto, bueno, el éxito que contaba Facu de sus programas, como, bueno, nada, los beneficios de la práctica, esto en comunidad que en los
diversos programas de mindfulness, no solo los que dicto yo, sino los que hay por todo el mundo dando vueltas, todos se manejan de la misma manera, ¿no? Con grupos, con comunidad, con compartir. Porque en definitiva, Pau, si bien todos estos caminos son hacia adentro y son muy introspectivos y van con uno, van hacia uno, pero van hacia afuera, ¿no? O sea, van hacia adentro, pero van hacia afuera, porque si no van hacia afuera no van a ningún lado, ¿no? Claro. Por lo menos yo lo veo así, me gusta verlo de esa manera. Oye, Nacho, durante mucho tiempo, ¿no? Yo creo que de lo que más hay estudios en general, bueno, y de los que sabemos bastante o están allá afuera en el mainstream, es de cáncer, ¿no? Y durante mucho tiempo se habló de la personalidad del cáncer, ¿no? Y ahora se empieza a hablar un poco de la personalidad autoinmune. En estos temas de colon irritable, esófago irritable, gastritis, todo esto, ¿tú has podido detectar como algún rasgo de personalidad o algo que nos hace pensar que estas personas tienen más propensas al estrés, más propensas a desarrollar esta hipersensibilidad? ¿O es solamente la gestión de emociones en general? No, sí, a ver, hay ciertas cuestiones que se ven claramente, ¿no? De las personas que están muy enganchadas con la autoexigencia, o con nada, con cierta mayor vigilancia de lo que les pasa, de lo que le pasa a su cuerpo, ¿no? Pero a veces no me gusta entrar en estos términos de personalidad, de esto de la personalidad de cáncer o autoinmune, para no entrar en etiquetas donde a veces puede ser un arma de doble filo, donde nos puede ayudar, pero también nos puede tirar para atrás. Entonces, pero sí, claro que se ve personas, bueno, como decía antes, digamos, quienes tienen ansiedad tienen más predisposición a hacer un síndrome de intestino irritable después. Y viceversa, porque en realidad hasta hay colegas que plantean que en realidad son dos caras de una misma moneda. Si lo escuchas al doctor Emeran Meyer de Estados Unidos, él plantea que en realidad el síndrome de intestino irritable es como la contracara intestinal de un trastorno de ansiedad, por ejemplo. Y tiene mucha lógica, en definitiva, porque tiene que ver con este estrés crónico, con esta inflamación crónica de bajo grado que está completamente relacionada con este leaky gut, leaky brain, o sea, ¿no? que hablaban con Facu, va todo de la mano, ¿no? O sea, y por eso a veces nada, a mí, digo, siempre les digo, porque a veces también está esto del otro lado, ¿no? Fíjate lo que pasa con las etiquetas, a veces necesitamos poner ciertos nombres y está bien para estructurarnos y darnos una guía, pero a veces esto, ¿no? Nos quedamos solo en el nombre de, a ver, pero doctor, ¿qué tengo yo? ¿Tengo síndrome de intestino irritable? ¿Tengo un SIBO? ¿O tengo otra cosa, no? Y en realidad digo, mirá, está buenísimo, si querés le ponemos nombre. Yo lo único que pretendo es que vos, en definitiva, más adelante te sientas mejor. Y en definitiva es lo más importante. Después, si era por el SIBO, si era un síndrome de intestino impermeable, como plantea Facu, ¿no? O sea, o una disbiosis, o un síndrome de intestino irritable, no sé, no importa las etiquetas, digo. Yo no salgo de las etiquetas porque a veces es como eso, no, pero entonces no era esto, tiene que ser otra cosa. No importa. Me encanta que lo digas porque creo que una de las cosas, bueno, yo creo mucho que al final del día, cuando entramos en estos procesos de sanación, sobre todo si tienes el diagnóstico de una condición grave, todo va a lo mismo. O sea, hay que arreglar el sistema completo, no hay que arreglar solo el intestino, hay que arreglar el corazón y sus emociones, hay que arreglar la forma en que gestionamos emociones, somos súper integrales, hay que arreglar nuestras relaciones, pero nuestra espiritualidad, pero muchas cosas. Y si bien es cierto que por eso existen gente como tú, Nacho, que están especializados en una parte del cuerpo, que ahí es donde más se está manifestando esta disfunción, también es cierto que hay que quitarnos las etiquetas, ¿no? Da igual lo que sea, lo importante es que tenemos que mirar la salud desde un punto de vista integral. Y aquí es donde también acabas de decir algo que rescato mucho, que es aquellas personas que están muy pendientes de sí mismas, ¿no? Entonces seguramente te pasa la que, híjole, doctor, es que comí lechuga y me inflamé, y es que comí esto, ¿no? Y entonces como que llevan un diario extenso, y yo me confieso que al principio de todo mi diagnóstico así fui, y nos da cierta seguridad y nos da bastante control, ¿no? Y es justamente lo que a veces deberíamos de estar yéndonos. Pero creo que hay un paso fundamental cuando ya logras entrar en remisión, que es cómo me olvido de mis síntomas, ¿no? ¿Cómo le hago para no estar pendiente de cómo fui al baño, ¿no? Fue sólido, no fue sólido, fue cada 3 días, no, ya, ¿no? Y creo que es
si bien es cierto que es parte de la autoobservación y la responsabilidad en tu proceso, también ahí llega un momento en que lo tienes que olvidar y yo creo que para eso el mindfulness debe ser especialmente beneficioso. Sin duda, Paul. ¿Sabes por qué? Porque más allá de que a veces, ¿no? se entiende mindfulness solo como una técnica de meditación, en realidad es un camino de vida de cultivar ciertas también actitudes. Y dentro de esas actitudes que cultivamos una es la aceptación, ¿sí? Entendiendo por aceptación que no es lo mismo que resignación, ¿sí? Aceptar no es resignar, porque además si vamos a la raíz etimológica, aceptar viene de acípere. Acípere quiere decir recibir, recibir con el corazón en cierta forma, ¿no? Con el verdadero corazón, lo que nos acontece. Y siempre estamos hablando de cuestiones porque ¿qué es lo que uno no acepta en general? Cuestiones que nos generan dolor, incomodidad, ¿no? Y es ahí cuando se perpetúa el sufrimiento, ¿no? Por eso desde el budismo diferencian el dolor al sufrimiento. Entonces, cuando podemos cultivar, y también déjame decir eso, que la aceptación es algo que se cultiva, que se gestiona, no es algo como que aprieto el botón y digo, no, está bien, lo tengo que aceptar, sino que va por otro lado, es cuando se empiezan también a soltar esa obsesión, por llamarlo de alguna manera, con ciertos síntomas, o ciertos dolores o ciertos malestares, y empezamos a transitarlos desde otro lugar, ¿no? Desde una mirada más compasiva para con uno mismo, ¿no? Para con uno mismo en el sentido, porque estamos hablando de una enfermedad que le pasa a uno, en general, ¿no? Pero también va hacia afuera. Entonces, es justamente eso lo que también se cultiva desde el mindfulness, la aceptación, la compasión y el poder soltar y darnos cuenta que tenemos una ilusión del control, como llaman desde el budismo, una ilusión del control porque en realidad creemos que controlamos las cosas cuando en realidad esto no es así. Y si no, preguntémosle a la vida, ¿no? Que la vida todo el tiempo nos tira cosas donde estábamos queriendo tener ese cierto equilibrio y de repente se fue todo al demonio, ¿no? O sea, estamos de vuelta en el medio de la tormenta. Entonces, nada, poder transitar esa tormenta desde otro lugar. Desde otro lugar, esa es la propuesta, ¿no? Ni querer quitarla, ni decir, no, esto no existe, ni tampoco caer en el, uy, otra vez, porque a mí, ¿no? Que también podrían ser otras de las salidas, ¿no? Y bueno, la realidad es lo que es, ¿no? Y después lo que nosotros podamos hacer con ella, bueno, va a depender de lo que podamos ir construyendo y eligiendo cultivar día a día, ¿sí? Que no es sencillo, no es sencillo y vamos a volver a caer, a tropezar y demás, pero no es lo mismo hacerlo con un montón de herramientas, ¿sí? Que nos ayudan a gestionar eso que sin ellas, ¿no? Sí, creo que me gusta mucho esto que dices de aceptación, porque sin duda, cuando pasamos por un trastorno gastrointestinal, yo creo que es de las cosas que más impactan nuestra vida, ¿no? Porque comer es un acto social. Entonces, el que tiene reflujo y el que tiene gastritis y colon irritable, y no hablemos de otras condiciones, te afecta a tu vida social y te afecta por lo regular 3 veces al día, todos los días. Entonces, llegar a aceptarlo y poderlo compartir y asimilar, yo creo que es un paso fundamental en el proceso. Valeria me dejó una pregunta, Nacho, que creo que es bien importante y que viene muchísimo al caso, que es, ¿cómo es que todo esto de la conexión cerebro-intestino y el mindfulness nos ayuda a escuchar al cuerpo, ¿no? Porque ella es sobreviviente 2 veces de cáncer y entonces, mientras está en su tratamiento, unió temas de los que casi no sabía nada, ¿no? Fue un proceso bastante intuitivo, muy parecido al mío, en el que nos pusimos a investigar y demás, pero muy intuitivo, en el que ella decidió hacer una dieta basada prácticamente en plantas, dejó de comer lácteos y carne sin que nadie le dijera, empezó a hacer práctica de meditación, empezó a hacer yoga antes de entrar a la quimio. Entonces, ¿cómo es que este mindfulness también nos ayuda a conectarnos con esa voz interior? Porque yo sí creo que no hay nadie en el mundo que sepa lo que es mejor para ti que tú, ¿no? Pero que solo puedes saberlo cuando estás en contacto con este ser interior, superior, como le queramos llamar. ¿Sirve el mindfulness en esto y los pacientes que lo hacen te dan mejores claves a ti para que los puedas guiar también desde la parte médica? Sí, claro, claro, sin dudas, porque, a ver, para que se entienda, ¿con qué trabaja mindfulness, no? O sea, trabaja con la mente y los pensamientos, ¿no?
que muchas veces son estos pensamientos que son como intrusivos, ¿no? Los pensamientos muchas veces que tienen que ver con la rumiación mental, dolorosos, incómodos, angustiantes, ¿no? Que no podemos controlar ni manipular. Entonces, ¿y qué es lo que se cultiva con Mindful? Justamente la conciencia de esos pensamientos primero, porque muchas veces hasta que ni siquiera somos conscientes de ellos, ¿no? Así como pasa lo mismo con el cuerpo y los dolores. Por eso se trabaja con pensamientos, pero también con el cuerpo, porque empezamos a sentir más nuestro cuerpo. Y al principio, incluso, hasta pareciera paradojal, porque pareciera ser como que en realidad nos damos cuenta cuán ansiosos estamos, cuán preocupados, cuántos dolores teníamos, que de repente empieza a doler acá y yo antes no lo sentía el dolor ese cuando uno empieza a hacer las prácticas de mindfulness. Entonces, ¿por qué? Porque estamos más conscientes, porque entrenamos esa autoobservación. Y lo que nos enseña Mindfulness a entrenar es justamente la metaconciencia o metacognición, que es esa capacidad de distanciarnos de ese pensamiento, de esa emoción, de ese dolor y poder observarlo y darnos cuenta que nosotros no somos ese dolor, ese pensamiento, esa emoción, no es nuestro ser interno, sino que somos justamente ese otro que puede observar ese pensamiento, esa emoción, ese dolor corporal, ¿no? Esa metaconciencia. Por eso es que mindfulness nos ayuda a entrenar ese ser interno. Lo que pasa es que al principio, bueno, en eso, estamos tan bombardeados que es imposible notar una separación. Entonces, si de repente siento una emoción, yo creo que soy en esa emoción. Entonces, si me enojo, soy un cabrón, ¿no? O sea, o lo que fuese. Si pienso de determinada manera, soy así, rebuscado. Entonces, bueno, no somos los pensamientos, no somos las emociones, somos ese ser, esa capacidad, esa conciencia de la cual todavía los científicos que estudian la conciencia no terminan de ponerse de acuerdo y definirla bien, pero que se manifiesta en el cerebro sin dudas, y eso cada vez se conoce más, que puede observar, ¿sí? Y sentir, ¿no? En cierta manera, esto que explicaba. No, y la verdad es que es increíble porque además, como tú decías, hay un segundo cerebro que es el intestino, ¿no? Y nos guste aceptarlo o no, el intestino siente, ¿no? Como tú decías, ¿cuántos no hemos tenido una junta o un proceso nervioso y hemos tenido que correr al baño? Pero también desde la parte positiva, ¿cuántas veces no vemos a la persona que queremos y sentimos mariposas en el estómago, ¿no? Entonces creo que Totalmente. es innegable que esta relación cuerpo-mente es una realidad, o sea, no la podemos negar. Entonces creo que es increíble que gente como tú, Nacho, que son médicos, gastroenterólogos, que están clínicamente, ¿no? Avalados por la Escuela de Medicina, empiecen poco a poco a reconocer que no podemos eliminar la experiencia humana del cuerpo y de la mente, ¿no? Somos uno, y que estas prácticas estén en tu receta médica me parece extraordinario y ojalá que cada vez más médicos lo hagan, pero también que más pacientes estén dispuestos a probarlas por su propio bien, ¿no? Porque son aquellos pacientes que tienen mejores resultados. Nacho, siempre terminamos el episodio haciendo una pregunta a todos nuestros invitados, que es si nos puedes compartir un aha moment, que un aha moment es como este momento en el que en México decimos cuando te cae el 20, ¿no? Cuando como que recibes información y dices, ah, claro. ¿Tendrás algún aha moment que nos puedas compartir? Qué pregunta difícil. ¿En qué sentido? ¿Que me haya pasado a mí o que... Que te haya pasado a ti en lo que sea, puede estar relacionado con esta plática, puede ser otra cosa, pero alguna vez que dijiste, ah, ya, entiendo. No, a ver, yo creo, a ver, que no hay más aha moment que cuando te das cuenta que en realidad todo eso que vas buscando hacia afuera no está afuera, está hacia adentro, ¿no? Y que en realidad esa felicidad, en definitiva, o pongámosle la palabra que le quieran poner, que buscamos hacia afuera, no sé, en un título, ¿no? de universitario, lo que fuese, en una carrera, no sé, en una familia, no sé, en un lugar de poder, una empresa, lo que fuese, no es más que nada, ¿no? O sea, que aire que se fuma, porque en realidad lo realmente importante está hacia adentro, ¿no? Está hacia adentro. Y esa verdadera
felicidad o bienestar lo buscamos cuando vamos hacia nuestro interior. Para mí eso fue siempre, o fue el aha moment que vino con mindfulness, que vino también, bueno, con otras prácticas contemplativas que van hacia adentro, como el yoga o vipassana, o bueno, la que quieran llamar, ¿no? Están todas relacionadas y todas proponen la misma búsqueda hacia adentro, ¿no? Y si ojalá cada vez más personas que me consultas pudieran verlo desde ese lugar, bueno, sería todo mucho más simple, porque bueno, creo que es hacia donde tenemos que ir, ¿no? Salir de esa búsqueda externa para ir hacia esa búsqueda interna. Ay, me encanta. Muchísimas gracias, Nacho, por compartir. Si alguien te quiere seguir, si alguien quiere hacer tus prácticas los domingos, ¿dónde te encuentran? Bueno, sí, en el Instagram estoy como gastroconciencia, gastro con ciencia y conciencia, ¿no? En ese doble juego de palabras. Me encuentran en el Instagram o en el sitio web lo mismo. Todos los domingos, como les contaba, a las 19 horas de Argentina serían las 17 horas de allá, ¿no? Así De es. México. Brindo prácticas gratuitas por Zoom. Pueden encontrar el link ahí en el Instagram, en las publicaciones del Instagram. En general, también las historias del fin de semana, eso lo recuerdo, lo cuelgo ahí. O también pueden inscribirse en el newsletter semanal, también gratuito, donde ahí comparto cuestiones más teóricas, si se quiere, de mindfulness. También está ahí puesto el link para quienes lo necesiten para las prácticas gratuitas. Así que bueno, nada, ahí un poco donde me encuentran. Y pueden seguirme. Pues muchísimas gracias, Nacho. De verdad que qué gozada haber platicado contigo. Yo creo que le respondimos muchísimas preguntas a la gente, pero sobre todo le dimos una gran alternativa porque está increíble que tanta gente esté sufriendo de temas gastrointestinales y esos son los que llegan a tus consultorios. Hay tantos más que aún no llegan al consultorio y se están automedicando con Riopan y con otras cosas para, entre comillas, aliviar sus síntomas. Así que de verdad, muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en Ajá. No, gracias a ti por esta invitación y la posibilidad de compartir todo lo que hago, ¿no? Así que gracias, Pau, encantadísimo. Gracias. Ahora sí voy a terminar de grabar, dame un segundo.